Bueno, vamos a seguir con elipse y las ecuaciones. En la última clase habíamos encontrado que la ecuación de la elipse me quedaba x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, o eso es si A es el eje focal, es el eje de las X. Siempre en todos los casos se considera el A mayor que el B, y el A es la distancia entre el origen, el centro y el vértice. Entonces, si el eje focal es el eje Y, me quedaba la ecuación de esta manera. Cambiaba de lugar el A y el B. Entonces, siempre A es la distancia, esta distancia, y A y B es la distancia que corta la distancia del origen al vértice en el eje focal. Y la de la distancia del origen al foco es C, y la distancia del corte con el eje, si este es el eje focal, este es el eje normal. Esto es B. Bueno, aproximadamente. Entonces acá tenemos la elipse. Que responde a la primera ecuación. Donde el eje focal es el eje de las X. Entonces, y la otra ecuación en la que tenemos si el eje focal es el eje de la Y. Entonces, supongamos, bueno, vamos a suponer esto, tengo x cuadrado sobre 4 sobre 4 más y cuadrado sobre 9 igual a 1. Entonces, el 9 ya me indica que el eje focal es el eje Y. Y también cuánto de acá, de la ecuación, saco cuánto vale A. Este sería A cuadrado. A cuadrado es 9, así que A vale 3. Entonces, si quiero graficar, tomo 3 y 3 para el otro vértice. Acá está el vértice. Y B cuadrado es 4. Entonces, B es 2. O sea, la misma, si yo tuviera la ecuación, lo único que cambio el 9 por el 4, va a estar girada. Va a ser el eje, en este caso el eje focal es el eje Y, y en el otro caso el eje focal es el eje de la X. Hay chicos queriendo... Sí, dale. Hay chicos queriendo entrar. Bueno, ahí ya admití algunos, no sé si todos. Ya me fijo. Bueno. Ahí estamos más o menos. Entonces, ¿y cuánto vale C?
sabíamos que a cuadrado menos b cuadrado era igual a c cuadrado. Así, esto para ubicar los focos. Entonces, ¿qué me queda? 9 menos 4 igual c cuadrado. Acá que me queda, entonces 5 igual a c cuadrado. C es raíz de 5. Y entonces, gráficamente, se puede marcar fácilmente, porque tomo la distancia 3. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que quedaba un triángulo rectángulo? El A era la hipotenusa. Entonces, de la distancia B, acá, que es esta distancia, de ahí marco sobre el eje el valor de A. Y ahí me queda determinado el foco. Bueno, estuvo muy bien. El de arriba. 2 y algo, un poquito más. Bueno, este es el 2 y el de arriba es el foco. Y lo mismo hago en el otro sentido. Y esto es 3. Aquí me queda el foco 1 y foco 2. El número no importa. ¿Se entendió, chicos? Si no, hacemos una aproximación y esto va a quedar 2 y algo. Pero lo podemos hacer usando, ¿por qué? Porque esta medida, desde esto es B, y esta medida que tomé es A. Entonces, en este triángulo rectángulo, esto que está acá es C, la ubicación lo puedo ubicar fácil gráficamente. Bueno, seguimos entonces. Si nosotros trabajamos con estas dos ecuaciones y multiplicamos a ambos miembros de esta ecuación, a las dos, por a cuadrado b cuadrado, me va a quedar a cuadrado por el primer término. Simplifico las a cuadrado y me queda b cuadrado x cuadrado. A cuadrado b cuadrado por el segundo término me queda, simplifico las b y me queda a cuadrado y cuadrado, y acá 1 por b cuadrado. Incluso, porque lo mismo voy a hacer en la otra, y si quiero que me quede 0 en el segundo miembro de la ecuación, va a quedar de esta forma. Y lo mismo haciendo en la otra, me va a quedar, lo único que ahí me va a quedar x cuadrado por a cuadrado más y cuadrado por b cuadrado menos a cuadrado b cuadrado igual a 0. Fíjense que estas dos ecuaciones tienen la forma a x cuadrado más c y cuadrado más f igual a 0. Y esto es una ecuación de segundo grado en dos incógnitas. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de esa ecuación? Que era, me voy a escribir acá, que era de esta forma: a cuadrado más bxy más ci cuadrado más dx más ei más f igual a 0. O sea que responde a esta ecuación donde algunos de los coeficientes son 0. El b es 0, el d es 0, el e es 0 y a y c
A, C y F son los distintos de 0. A distinto de 0, C distinto de 0 y F distinto de 0. ¿Y qué más tienen que cumplir? Fíjense que A viene de acá, de A cuadrado, B cuadrado. O sea que estos dos términos, en este caso, son del mismo signo. Pueden ser los dos positivos o si multiplico por -1, los dos negativos. Y el F es de signo contrario. Fíjense acá. Si multiplico, ¿por qué digo de igual signo? Puedo multiplicar toda la ecuación por -1, ¿no es cierto? Y me quedaría menos, menos y más. O sea, lo importante es que los coeficientes de x cuadrado y cuadrado son del mismo signo y el coeficiente f es de signo contrario. Entonces, vamos a ver eso en GeoGebra. Aparte, A y C tienen que ser distintos, ¿no? Si no sería un círculo. Y sí, pero sería el círculo es un caso particular del elipse. Donde los A y C son iguales, sí. Bueno, acá tenemos el elipse. Además, la F es A por C, ¿no? Sí, pero puede ser cualquier número en este caso. O sea, tampoco son, o sea, si lo que quiero decir, si nosotros tenemos una ecuación 5x cuadrado más 7y cuadrado menos 8 igual a 0, esta es la ecuación de una elipse. No importa que no sean cuadrados ni nada. Pero vemos el original que tiene el mismo signo y este es signo contrario. Para eso nada más me acuerdo de esto. Este no es ni A cuadrado de B cuadrado. Dale, O sea, que el A no tiene, A mayúscula, A grande, no tiene por qué ser el A cuadrado, ni C tiene que ser B cuadrado y F A cuadrado, B cuadrado. Pueden ser así, A5, B, C7 y F8, menos 8. Entonces, como dije, en esta, multiplicando A cuadrado, ambos miembros de la igualdad por A cuadrado, B cuadrado, nos quedó, se me tapa, nos quedó de esta forma la ecuación. Y si ahora quiero volver a escribirlo de esta manera, ¿qué hago? Paso el F restando al otro lado y divido todo por menos F. ¿Para qué? Para que me quede 1 acá en la igualdad. Y también lo reacomodo para que me quede x cuadrado sobre algo. Fíjense que ahora ahí tengo quién es a cuadrado en este caso. A cuadrado sería menos f sobre a. Y b cuadrado, bueno, depende, a cuadrado, b cuadrado, depende del valor que tengan este cociente. Quién es a y quién es b, ¿sí? ¿Se entiende eso? Por ejemplo, acá, esta elipse tiene esta ecuación. Y entonces, acá, A vale menos 1, C vale menos 2,2 y F vale 7,5. Y ahí se cumple que las A y C tienen el mismo signo y F signo contrario. Y entonces, ¿quién sería A? Oye, ¿quién sería ahí? A era F7,6, ¿era? ¿Alguien se anotó?
Sí, profe, 7,6. Sí, 7,6. 7 menos 7,6 dividido a menos 1. Esto es a cuadrado. Y b cuadrado es menos 7,6 dividido menos 2,2, que era el valor de c. Voy borrando. Entonces, mientras yo borro, ustedes calculen cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. Bueno, ¿hicieron el cálculo? No sé si está bien. A ver, Me dio que es 7,6, ¿puede ser? ¿cuánto? O sea, 7,6 positivo. y al 7,6 cuadrado es a cuadrado. ¿Sí? Porque 7,6 es a al cuadrado. Bueno, perdón. No, entonces hice todo mal. fíjate cómo me quedó la ecuación acá. Comparar esta ecuación con esta. Ve que ese menos f sobre a es el a Claro, cuadrado. es al cuadrado. Sí. Y Entonces 2,75. Y el b es menos k sobre c. K es 7,6 y c es 2, el b cuadrado también. 2,2. El B es 1,85 el B. ¿Se ha sacado? ¿Y el b cuadrado? B cuadrado es 3,45 periódico. Bueno, 45. Y la raíz de eso es 1,85. 1,85. 1,85. Y a cuadrado, c cuadrado es a cuadrado menos b cuadrado. 7,6 menos 7,6 3,45. menos 3,45. 4,15 raíz es 2,037. Estoy Sí, sorda. ahí en el gráfico se nota que sí. Está casi un Está poquito corrido el 2. ¿Eh? 2,03. 0,3. Sí. Bien. Apenas está Sí, está corrido del 2. Bueno, entonces ya sabemos que va a ser, nosotros vamos a poner menos k sobre c y vamos a tener un resultado, y menos k sobre a y vamos a tener un resultado. El mayor de todos, en este caso, el k sobre a fue el mayor, así que eso fue a cuadrado. K es F, ¿no? ¿Eh? Es menos F. Menos f. K es F. F. En el próximo backup, entonces ya cuando hagamos trasladado. Voy a hacer otra ecuación. A ver, le voy a poner 1,5 al foco, uno de los focos, y el otro foco. A ver, ¿dónde? Y el vértice, ponerlo en 2, así es fácil calcular. Y entonces la ecuación de esta es, acá abajo, no sé si lo ven, 16x cuadrado más, esta que dibujé recién, 16x cuadrado más 7y al cuadrado menos 28, y entonces, ¿qué nos queda? 16x cuadrado más menos 28, divido todo por 28, para que me quede 1 acá, y entonces, ven que me queda A y C del mismo signo, y F del signo contrario. Acá puedo simplificar,
Me queda 7/4 y acá escribo x sobre 7/4. Y acá simplifico. Me queda 7 sobre 1, o sea, me queda 7 nomás. Entonces, ¿cuál de los dos es el más grande? ¿Este o este? El 7 es el más grande, entonces el 7 es el a cuadrado. Y 7/4 es b cuadrado. ¿Se entiende? Entonces, antes de saber quién es A y quién es B, tenemos que mirar cuál de los dos es el más grande. Siempre el mayor es A. Eso en la elipse. Bueno, veamos ahora si tengo esta elipse. ¿Qué pasa acá? La elipse ahora tiene su centro que está desplazado. Vamos a ver cuál es la ecuación de esa elipse con centro desplazado. Entonces tenemos el origen de coordenadas, que es O, y el origen, el centro de la elipse, que es O'. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya están sospechando qué vamos a hacer? ¿Qué puedo hacer para encontrar la ecuación? Podemos trasladar los ejes, el eje X y el eje Y, al centro de la elipse. Ese centro tiene coordenadas HK. Entonces, ¿qué hago? Ahora sí sé escribir la ecuación de la elipse en este sistema. Yo sé que la ecuación en este sistema es x' al cuadrado sobre a cuadrado más y' al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar la ecuación? Tengo que ver cuál era la relación entre x' y x, o sea, las coordenadas en el sistema primitivo. Y sabemos que la relación entre x' y x es que x' sería el valor. ¿Quién sería x'? Sería el valor de la abscisa x, de la abscisa de h en el eje trasladado. Y x el valor de la abscisa de h en el eje primitivo. Acá sería la x. Entonces, toda esta distancia del origen hasta x, le resto h y me queda esta distancia. Esta distancia, que es x'. Y lo mismo pasa con y'. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer para encontrar la ecuación? Simplemente reemplazar estas relaciones en la fórmula. Reemplazo la x' por x menos h y la y' por y menos k, y ahí me queda la ecuación de la elipse. Y todo lo que dijimos, o sea que ahora los ejes de la elipse no son, algunos me pusieron los que el eje, si está trasladado, ya no son el eje X y el eje Y los ejes de simetría de la elipse, pero sí son paralelos a los ejes X e Y. Acá, entonces, el eje va a ser, el eje Y va a ser, de la elipse va a ser el eje horizontal o el eje focal, en este caso. Ese es el eje focal. ¿Sé qué es el eje focal? El horizontal. Igual acá es el eje focal. Yo estoy diciendo, ¿cuál de los dos ejes
¿El horizontal o el vertical es el eje focal? El horizontal, X El menos H horizontal, sería. porque esta distancia, que es A, es mayor que esta distancia. O sea que el horizontal es el focal. Y igual acá es el eje horizontal. Y X igual a H es el eje normal. El eje focal igual acá. ¿Sí? Podemos marcar los focos. Directamente ponemos foco acá. Y le indicamos la cónica. Y ahí me marca los focos. O sea que era lo que estamos sospechando. El eje focal es el eje horizontal. Si cambio el vértice, tendría que cambiar los focos también. Bueno, si cambio la posición de los focos, por supuesto cambia el eje focal y la elipse me queda de esta forma. El valor de A es mayor que el valor de B. Y el centro se me corrió. Ahí está. Entonces anotaron la fórmula y ahora vamos a trabajar con esa fórmula. Vamos a desarrollar toda esa fórmula y vamos a ver que también responde a una ecuación de segundo grado. Como no lo grabé, lo voy a decir de vuelta. ¿Sí? ¿Andrés? ¿Me quería decir algo? No, quería preguntarle eso. Sí, una pregunta, o sea, que cuando tenemos la forma esa ax cuadrado más c y cuadrado es igual a menos f, ¿no es cierto? Si a es más chico, entonces el eje focal está paralelo a las x, ¿no? Es el eje X. Acá sí, acá vemos que... Ah, es el eje x, claro, claro. Es el eje x, entonces. Rogelio, vos que recién entraste estaba diciendo que para saber cuál es el eje focal, me fijo cuál de los dos números tengo en el denominador más grande y ese me indica cuál es el eje focal. En cambio, si está escrita de esta manera, cuando la llevamos a esta forma, lo mismo, el más grande es el eje focal, pero ¿cuándo va a ser el más grande? Es más grande como el A y el C está dividiendo, el más grande de estos dos va a ser cuando, si F sobre A es el número más grande, es porque el A es el más chico que C, porque estoy comparando dos fracciones con el mismo numerador y voy a tener que mirar solo el denominador. Claro. El que tiene el denominador más grande, es el número más chico. Es al revés, cuesta. Hasta a mí me cuesta cuando lo digo, ¿vieron? Que me trabo. Pero acá hicimos un dibujito. ¿Se entendió? Entonces, cuando está expresado como ax cuadrado más ci cuadrado menos f, entonces el mayor va a ser el menor. El mayor va a ser el menor, sí. O sea, el que me dé mayor, el que es mayor va a ser el número menor, voy a tener el menor número en el denominador, y entonces el otro va a ser el eje focal. Si el A es el más grande, este número va a ser más chiquito que este. Si A es más grande que C. ¿Se entiende? Sí. Si A es mayor que C, 1 sobre A es menor que 1 sobre C. Y si multiplico por F a ambos lados, voy a multiplicar por menos F porque sabemos que estos son números positivos. Entonces, me queda que el menos F sobre si A es el más grande, menos F sobre C es el más chiquito, entonces el eje focal es el eje de las Y. Profe, pero al multiplicar ambos miembros por un negativo, ahí no se... Es que no es negativo. O sea,
menos F es positivo, porque F es claro, sí, es signo contrario. Entonces, menos F es positivo. O sea, estamos hablando en que A es mayor que C, siendo los dos positivos. Entonces, si Sí. A es positivo, esto sería, para hacerlo bien, pues tenemos que analizar todo. Si todo es positivo, F es negativo. Claro. Y si fuera al revés, que que los dos son negativos, a ver cómo sería. En el caso del negativo, a ver si tengo menos 5x cuadrado menos 3y cuadrado más 4 igual a 0. Ahí tiene el f distintos signos. Entonces, ¿qué me quedaría? X cuadrado sobre, voy a dividir por menos 4. Me queda sobre 4 quintos. Siempre me queda positivo esta relación. 4 tercios igual a 1. Porque paso, me queda menos 4, divido todo por menos 4 y me queda positivo. ¿Está? Entonces, ¿quién es el más grande? También, o sea, miramos el valor absoluto. ¿Por qué? Porque si los dos son negativos, puedo multiplicar toda esta ecuación por menos 1 y quedarme con esta ecuación. No va a cambiar. Así que el más grande es el 5, entonces el eje focal es el Y. Bueno, vamos entonces a desarrollar la ecuación de una elipse con centro traslatado. Con el centro que no está en el origen, sino en el punto HK. Entonces, si la elipse ahora está en su centro, es el punto HK, la ecuación, y vamos a hacer que el eje focal sea paralelo al eje de las X, y total, lo mismo da que trabajemos con esta o cambiando de lugar el A con el B. Así que vamos a hacer una sola. Bueno, vamos a trabajar algebraicamente. Tenemos dos términos acá. En el numerador tengo el cuadrado de un binomio, así que resuelvo ese cuadrado. Menos 2 hx más menos 2ki más k cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Saco como un denominador a cuadrado b cuadrado. Entonces tengo que multiplicar a todo este por b cuadrado. El numerador es de la primera fracción. 2h b cuadrado x más b cuadrado h cuadrado. Y este numerador lo tengo que multiplicar por a cuadrado. Más a cuadrado, k cuadrado, igual, en vez de poner todo dividido todo a cuadrado b cuadrado, ya el denominador lo paso multiplicando. A cuadrado b cuadrado. Y reacomodando, vemos que tenemos un término con x cuadrado, un término con y cuadrado. Así que eso los voy a poner al principio. Un término con x un término con y lineal y
términos independientes. O sea que también esta responde a una ecuación de segundo grado, de la forma esta. A cuadrado más CI cuadrado. En todas estas que estamos viendo, si ustedes se fijaron, este término nunca aparece el término XY. Siempre, en todo lo que vimos hasta ahora, podríamos ponerle condiciones a A, C, a D, pero el B siempre era igual a 0. Ya vamos a ver qué pasa en el otro, en la unidad 4, cuando el B es distinto de 0. Y entonces acá me queda D por X más E por Y más F igual a 0. O sea que ven que responde a esta ecuación. Todo esto sería el término independiente. Este sería el valor de E, el valor de D. O sea que si yo tengo una ecuación 5x cuadrado más 3y cuadrado menos 2x más 4y menos 8, podría ser la ecuación de una elipse. Vamos a ver qué condiciones. Voy a poner la ecuación esta que puse acá. A ver, es 5. Puse que B vale 3. Ahí puse, o sea, puse deslizadores para cada uno de los términos. El B no lo puse directamente porque tiene que valer 0. El D puse menos 2. El C4. El E4. Y el F, voy a poner menos 5. No, bueno, no. Bueno, ese valor no. Menos 5 voy a poner. Entonces, ahí vemos que tengo una elipse que está desplazada. Ahí en el GeoGebra, entonces dibujé esta ecuación. Entonces, si quiero saber dónde está el centro de la elipse, así como está, no puedo saberlo. Lo tengo que expresar de esta forma. Que acá sí, esta ecuación me informa cuánto vale el centro de la elipse. Así de esta manera, no puedo decir quién es el centro, ni puedo decir quién es A y quién es B. Así que la ecuación de segundo grado, esta que tenemos acá, si con el B este término no está por ahora, lo vamos a llevar de acá a esta forma para identificar cuál es el centro y quién es A y B. Otra tarea algebraica. Y vuelvo a borrar. Bueno, entonces si tengo una ecuación de la forma ax cuadrado más ci cuadrado más dx más y más f igual a 0, yo lo quiero llevar a la forma esta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo será para llevarlo a esa forma? Todo lo que tiene x, lo voy a usar para hacer el cuadrado de este binomio. Voy a completar cuadrado
con los términos con x. A cuadrado más de x. Y con los términos que tienen c, vamos a completar el cuadrado para... Con los términos que tienen y, perdón. Y me va a quedar igual a menos f. Yo les dije que a mí me resulta más fácil sacar factor común a cuadrado. Así que lo hago de esta manera. Me queda d sobre a. Y entonces, ¿por qué hago eso? Porque si el coeficiente es 1, directamente este es el doble producto del segundo. Porque el primero es x. Así que directamente tengo que dividir por 2 d sobre a. Divido por 2 d sobre a, me queda d sobre 2a. Y tengo que poner acá el cuadrado. D cuadrado sobre 4a cuadrado. Más, están muy callados hoy. Saco factor común, me queda. Y entonces divido por 2, me queda e sobre 2c. El cuadrado de eso es e cuadrado sobre 4c cuadrado. Igual a menos f. Entonces, ahora me fijo, ¿qué es lo que agregué en el primer miembro? Agregué esto, pero que está multiplicado por a. Lo agregué esto dentro de este paréntesis. Así que ¿cuánto me da a por esto? Me queda d cuadrado sobre 4a, ¿sí? A por d cuadrado sobre 4a cuadrado. Un cuadrado se me simplifica y me queda d cuadrado sobre 4a. Y en este, ¿qué hice? Lo mismo. Multiplico c por esto y me queda e cuadrado sobre 4c. Y entonces ya estamos bastante cerca. Nos queda d sobre 2a. Profe, ¿Sí? no entendí por qué. Ah, porque usted lo, claro, porque usted lo dividió con una A del otro lado. Sí, sí, ahora entendí. Saqué factor común. Sí, ahora entendí. Dije que lo hacía así porque a mí me resultaba más fácil, porque ahí, al hacer Sí, eso sí, sí. me queda coeficiente 1. Entonces lo único que hago es, este es el doble producto por el doble por el segundo, porque este es el primero. Así que este lo divido por 2 para que me quede el segundo. ¿Sí? Sí, sí, no entendía por qué tenía, por qué no iba con el cuadrado, pero no va con el cuadrado porque se divide por esa A. Se Entonces multiplica por ahí se multiplica por esa A, porque está dentro de este sí, paréntesis. Muy bien. sí, sí, sí. Ahí pierde el cuadrado. Y esto no lo escribí, pero pasa lo mismo. Porque entonces me queda ahí más e sobre 12 al cuadrado. Igual, bueno, por eso que hoy les puse K. A esto le voy a llamar K. Al revés, menos K. Le llamé menos K. Entonces, dividimos todo por menos K. Acuérdense que queremos llegar a esta forma. Y divido todo por menos K. Y voy a reescribir X sobre menos K sobre A más sobre menos K sobre C igual a 1. Bueno, fíjense que queda claro acá que ¿qué pasa si el D es 0?
¿Cuánto? ¿Quién es este D sobre 2A? ¿Quién es? Compárenlo con esto acá. H. El H. El H. D sobre 2A es H. Y si D es 0, ¿qué pasa? Está sobre el... ¿Cuánto vale H? Sí. Claro, valdría 0 y estaría sobre el eje cartesiano, el eje de... No habría corrimiento. Lo mismo, si los dos D y E son 0, el H y el K serían 0 y sería una elipse con el centro en el origen de coordenadas. O sea, ¿qué hace el D y el E en una ecuación? En esta ecuación, por lo menos. ¿Qué provoca en la elipse? Trasladan el centro de la elipse. Produce una traslación de la elipse. Muy bien. Vamos a ver en el GeoGebra. Acá tenemos la fórmula que encontramos recién. Y este es el valor que está de K. En realidad, fíjate que menos K, acá puse como K positivo, entonces cambiaron todos los signos de los que tengo en el pizarrón. Yo puse menos K igual a menos F más, cámbienle el signo y me va a quedar igual. Le puse un cuadrado acá que no va. Y acá sí me faltó el cuadrado. Bueno, hice todo mal hoy. Entonces, fíjense, voy a mover el F. O sea que ya vimos que el E y el D me producen un desplazamiento. Si yo muevo, fíjense, moví el D y me produce un desplazamiento del origen, el centro de la... No sé por qué no. Lo mismo también produce un desplazamiento y alguna modificación. ¿Y qué hace el F? ¿Se fijan que en algún momento desaparece la elipse? ¿Están viendo, no? ¿Cuándo desaparece? Fíjense, cuando el valor de F es positivo y A y C son positivos. Si yo pongo el valor de A, fíjense que A es negativo y C también negativo, ahí aparece de nuevo la F. O sea que la A y la A y C deben ser del mismo signo, igual que ya habíamos visto con la elipse centrada en el origen. Y si son de distintos signos, queda otra figura que es la que vamos a ver en la próxima. Si son de distintos signos, nos queda una hipérbola. Todo bastante parecido. Profe. Sí, Rogelio. Ahí abajo, justo donde tiene la cruz, dice K es igual a F menos D al cuadrado sobre 4 menos E al cuadrado sobre 4. Y yo haciendo el cálculo me había quedado sobre 4A y 4C. Y 4C. Sí. Me equivoqué. ¿Era así? Sí, sí. 4. Sí, sí, lo sacamos. Sí, también hay. A ver si puedo editar. 4A. Y 4C. Ahora sí. Los valores de D y de E me producen si son distintos de 0, me está indicando que el centro no está en el origen de coordenadas. Y no siempre voy a tener, ya vamos a ver también eso, no siempre voy a tener una elipse. Va a depender del valor de K. Y de K y, o sea, de que K sea de distinto signo que A.
¿Para qué? Para que este cociente, denominador, sea positivo. Oh, ya que no lo borré. Borré el de arriba y no el de... borré mal. Este cociente siempre tiene que ser positivo. Entonces, si los valores de K no son de distintos signos que A, esto no me va a quedar positivo y la elipse, no hay elipse. Se dice 1. Yo quedo acá. Ahí está. Es correcto. Entonces, para que tengamos elipse, debemos ver cómo nos queda este denominador que debe ser positivo. Así que todos estos valores que influyen en K deben darse de manera que este resultado sea de distintos signos que A y C. A y C siempre del mismo signo. ¿Vieron que cuando cambié de signo, si hago positivo el A y negativo, me queda una hipérbola? En cambio, si los dos son positivos, 1 y 1, me queda una hipérbola. El próximo tema, ya van sabiendo. Y ahí, ¿por qué no aparece? Porque el valor de K, ven que no me apareció ninguna, puse los dos positivos. Porque el valor de K no es de signo contrario. Ahí aparece. Cuando K toma valor poquito mayor que 2,9, ahí sí, el valor de K, este no es correcto tampoco porque me faltó el A y el C. Es de signo contrario. Lo que queda también, que eso lo voy a dejar, que no lo voy a dar como tema, pero intersecciones entre elipse y recta y entre elipse y circunferencia. O sea, si tenemos una elipse y una recta, lo que hay que hacer es resolver el sistema y ahí encontramos los puntos de intersección. Ya no hay un sistema lineal, porque una es cuadrática, pero se resuelve de la misma manera. Y si tenemos una elipse y una circunferencia, tenemos dos ecuaciones de segundo grado que se deben resolver simultáneamente. El sistema también, para encontrar las intersecciones. Y como siempre, ¿qué puede pasar en una intersección? ¿Sí o sí se van a cortar? No, puede ser que no. Pueden cortarse en dos puntos, pueden ser tangentes. Como tengo una ecuación de segundo grado, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es lo mismo que pasa con las raíces de una ecuación de segundo grado? Si tengo dos valores reales, voy a tener dos cortes. Si tengo uno solo, es porque las cónicas o la recta son tangentes. Y si no tengo ningún, si me queda un valor complejo, es porque la recta y la elipse, o la elipse y la circunferencia no se cortan. Veamos un ejemplo en GeoGebra. Ahí tenemos dos puntos de corte. Dos puntos de intersección. Y ahí nos queda, cuando resolvemos el sistema, nos queda una ecuación de segundo grado que va a tener como resultado dos raíces reales. Y si tienen un solo punto de contacto, o sea, son tangentes, voy a tener un solo valor real. Y si tengo valores complejos es porque no hay intersección entre las cónicas o entre una cónica y una recta. Bueno, eso es todo.